Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Eh? He subido. Ahí había una puerta que decía sin llamar. Intenté abrir, pero no. Sí, vale. Oye, me alegro de verte. Bueno, vamos a seguir. Buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra historia. Y como recordaréis que la historia arrancaba con la Guerra de Independencia, con los liberales enfrentados a los realistas, luego los enfrentamientos entre liberales, luego la irrupción de la cuestión dinástica y finalmente vimos la guerra de palabras en torno a la Gran Guerra y las consecuencias de la Gran Guerra. De manera que se puede decir que el sintagma guerra civil está con nosotros desde, hombre, si lo contamos desde ahora, pues son 2 siglos y 10 años ya, 210 años. Si lo contamos desde que empieza, desde lo que pretendo comenzar hoy, pues es 1 siglo y cuarto, en el que se está hablando permanentemente, a veces más, a veces puede transcurrir un tiempo sin que aparezca, pero de la existencia de una guerra civil. Eso, en principio, quiere decir que el Estado liberal español, si llamamos a Estado liberal a lo que existió desde la Constitución de Cádiz hasta el año 1923, el año de la dictadura de Primo de Rivera, con idas y venidas, con avances y retrocesos, se puede decir que España era un Estado liberal. Sin embargo, los fundamentos sociales y políticos de ese Estado no gozaban de una legitimidad que se extendiera al conjunto de la sociedad española. Es decir, que estamos ante un problema secular de legitimidad del Estado. Yo cuando leo todavía, el otro día, un artículo por lo demás de interés en El País, diciendo que solo podríamos tener un Estado legítimo cuando se volviera a poner a referéndum, a someter a referéndum la forma del Estado, bueno, indica que siempre hay sectores sociales para los que el Estado no disfruta de legitimidad. Eso ha pasado en todos los estados liberales, porque el Estado liberal lo que pretende es sustituir una forma de poder, el poder divino del monarca, el origen divino del poder, por el poder como una emanación de la sociedad. Es decir, el sujeto de soberanía, hasta que llega el Estado liberal, es el rey. El rey no significa solo el rey, significa que ese Estado está construido sobre una jerarquía social también de origen divino. Es decir, que la estratificación social que sostiene al Estado, que bueno, se podría llamar absolutista en un sentido, es también
algo que viene de una ley natural, porque está fundada en un derecho. En definitiva, quienes le dan a esto el fundamento es la teología católica, derivada de Santo Tomás, que en España tuvo una proyección extraordinaria durante el Siglo de Oro, con pensadores que hablaron de un derecho público cristiano derivado del justnaturalismo, es decir, de lo que se puede entender como derecho natural. Bueno, esto es prácticamente de conocimiento común y conocido. Lo que es menos conocido es que lo que sustituye al Estado absolutista, aquí, en Francia, en Italia, en Alemania, en general en los países en que hubo monarquías absolutas, en Inglaterra antes es la primera que tiene una revolución que llamaron gloriosa, que no inicia un sistema liberal democrático hasta mucho después, pero que, en fin, que pone límites al poder real emanados de la gloriosa revolución. Sin embargo, la generalidad de los absolutismos, digamos, continentales, empiezan a experimentar, bueno, los ataques que vienen, naturalmente, de esta revolución liberal. La revolución liberal no se refiere, como digo, únicamente a la sustitución de la soberanía, sino también, claro está, los poderes que sostienen a esa soberanía se ven mermados. En definitiva, ¿quiénes son? La aristocracia y la Iglesia Católica. En definitiva, es verdad que hay una clerecía en el sentido de una clase, digamos, de profesionales intelectuales, antes de que aparezca la palabra intelectual, es decir, de gentes de corte, de personajes, de funcionarios de ese Estado, en fin, en las que sirve también como un soporte, y luego, naturalmente, los señores, la propiedad de la tierra, la aristocracia fundamentada en la propiedad de la tierra, y la Iglesia Católica o la Iglesia Protestante. El cuius regio etiam religio es un principio protestante del poder, y es la reforma protestante la que inicia una persecución contra los campesinos que da lugar a grandes matanzas en Alemania. Es decir, es el principio religioso, más allá de la Iglesia Católica, es el fundamento religioso del poder. Bueno, en España, que ha tenido una iglesia muy poderosa y una aristocracia muy sostenida en amplios latifundios, más una clase de pequeños o medianos propietarios que tenían la propiedad protegida por ese orden tradicional, el avance del Estado liberal es mucho más lento, con muchos más retrocesos y con mucha más componenda con las fuerzas del antiguo régimen que, por ejemplo, lo ocurrido en Francia, aunque en Francia también al final aparecerá Napoleón III, que representa unos intereses determinados, claro. No es solo ya, como decía Marx, la cuestión de clases, sino el Estado francés, como un poder autónomo. En España la fuerza del absolutismo, la fuerza del liberalismo, fue suficiente para instaurar un Estado liberal, pero no para darle a ese Estado liberal la legitimidad social y política suficiente como para que pudiera defenderse de los, digamos, embates de sus enemigos.
Dado que el siglo XIX está también en España, punteado y más que punteado, repleto de guerras civiles, guerras coloniales que llegan al siglo XX. La guerra de Marruecos fue realmente la causa de la caída de la Constitución de 1876, de la abolición de la Constitución del 76, pues esos movimientos hacia adelante se encontraron con fuerzas que no habían sido erosionadas en su fundamento último: la Iglesia Católica y las fuerzas militares. Erosionadas en el sentido de que aceptaran plenamente los resultados de las distintas revoluciones o intentonas o acuerdos que se alcanzan entre quienes han estado en guerra civil. Esta situación se extiende hasta principios del siglo XX, y esa situación es la que va a sufrir de pronto, sin que realmente hubiera una expectativa ni una corriente histórica profunda en la que se sostuviera, va a verse trastocada o trastornada por la proclamación de la República Española un 14 de abril de 1931. Es decir, de pronto un Estado que era liberal, de soberanía compartida entre el rey y las Cortes, que es el gran periodo de la Restauración, prácticamente 50 años, en el que no hubo guerras civiles, aunque sí hubo guerras coloniales. Este dato no se puede entender porque este dato explica mucho lo que va a venir posteriormente. La retirada del rey de su confianza al dictador a finales del año 1929, comienzos de 1930, una consulta que el dictador hace a sus compañeros de armas en mala hora, porque ese tipo de cosas no se consultan. Si uno tiene el poder, tiene el poder. Pero si lo que quiere es mantenerse en el poder, no lo consultes a tus pares, porque te van a decir que ya te llegó la hora de tomar el camino. Efectivamente, Primo de Rivera vio que su dictadura ya no tenía el apoyo dentro del ejército del que había gozado hasta ese momento. Empieza un año sin que la monarquía tenga a los partidos conservador y liberal, que habían sido disueltos por la misma dictadura, sin que tenga pleno poder, pleno respaldo del ejército para mantener o para iniciar un camino, como se intentó, ¿no?, a una asamblea, constituyente, pero bajo la tutela real. La convocatoria de unas elecciones municipales que adquieren un sentido plebiscitario da el triunfo a la coalición republicano-socialista, y de ese triunfo se sigue una salida masiva a la calle, esta vez sin armas. No hay muertos el 14 de abril. Hay alguien que fue atropellado por un tranvía o por un camión, pero no hay muertos, nadie saca una pistola. Ni los que salen a la calle con la intención de proclamar la República, que además nadie da la orden, no hay una orden de partidos o de grupos políticos de
hay que proclamar la República, es la gente que empieza a salir cuando se saben, se conocen los resultados de las elecciones y que arrastran a los candidatos alcaldes y concejales, porque se trataba de una elección de alcaldes y concejales, los arrastran a los ayuntamientos y a partir de esas manifestaciones, de esa salida a la calle, de ese encuentro a veces dudoso en los primeros momentos con soldados que no se sabe por qué están en la calle en esa circunstancia y han salido también a celebrar el acontecimiento. La policía y la Guardia Civil se baja de los caballos, no hay una represión, nadie ordena que se reprima nada de eso. El general Sanjurjo, que es el que está al mando en ese momento de la Guardia Civil, dice que él sigue la voluntad del pueblo y la República se proclama en paz. Esta proclamación de la República como una fiesta, y así es celebrada, yo lo he llamado, en fin, fiesta popular revolucionaria, es decir, los que salen pensando que están realizando una revolución. En realidad lo que hacen es ocupar un poder desertado previamente. Es decir, las revoluciones, normalmente, lo que se tenía por revolución, que era la Revolución Francesa, y luego la Revolución Bolchevique, ocupan espacios ocupados por un poder anterior del que lo desplazan, con la consecuencia normal de que quienes estaban ocupándolo pierden la cabeza de manera física, es decir, se les corta la cabeza. En España esto no ocurre, en la monarquía española no ocurre, el rey se va, bueno, hay una declaración que se conoce después, en la que habla de haber perdido el amor de su pueblo. No es una abdicación, pero sí una suspensión de su poder, y dice porque no quiere que se inicie por este motivo una guerra civil. Ahí aparece guerra civil de nuevo. En realidad, aunque sea cual fuera la intención personal, ¿no?, del rey, y lo que el rey Alfonso XIII pretendía, en realidad no tuvo posibilidad de organizar una guerra civil. Es decir, que no es que él renunciara, es que no era posible, porque no hubiera seguido el ejército, no hubiera seguido la Guardia Civil y no hubiera seguido la policía, que reciben a la República con el saludo de rigor. Es decir, el comité llamado revolucionario o gobierno provisional de la República, cuando va a la Puerta del Sol, a la Dirección General de Seguridad, Ministerio de la Gobernación, a lo que les están llevando la gente que baja de todos los barrios de Madrid, los guardias en la puerta, Miguel Maura lo cuenta, no sabía si nos iban a llevar a la cárcel o se iban a cuadrar ante nosotros. Bueno, se cuadraron y aparecieron y llegaron al balcón y proclamaron la República. Es la proclamación de la República, es el acontecimiento que cambia una historia más pacífico que nunca había ocurrido en toda esta historia que les he comentado en torno al sintagma guerra civil. No voy a hacer aquí la historia de la República, evidentemente. La República, por el tipo de proclamación que fue, creó en quienes habían llegado al gobierno que todo estaba hecho y que bastaba con empezar a gobernar. Es decir, que la España negra, la España católica,
la España monárquica, aquello que durante la Gran Guerra se había llamado Vieja España, había muerto. Y que lo único que había era la España nueva, la España democrática, la España republicana, la España laica, la España dispuesta a transformar las bases sociales en las que se había sustentado las viejas clases dominantes. De manera que la República no lleva prendada solo la promesa de un Estado democrático republicano, sino también la promesa de un cambio profundo de la estructura de la sociedad. Es decir, si se atiende a lo que entonces se hablaba mucho, va a cambiar no solo el Estado, va a cambiar la vida. Toda la vida va a cambiar. Y la República, que es una coalición republicano-socialista basada en una república, es decir, clase media y clase obrera organizada, la República empieza, no sin problemas entre los partidos que la han traído, con la primera retirada del Partido Radical, el partido de Lerroux, el centro republicano, digamos, y la reducción de la coalición a una izquierda republicana con el Partido Socialista a partir de diciembre de 1931, tiene un programa que realizar, lo representa como nadie Azaña en su discurso de presentación del gobierno una vez la Constitución aprobada, es decir, el primer gobierno constitucional, que es en diciembre del 31, Azaña presenta un programa que afecta a la clase terrateniente porque incluye una reforma agraria, a la Iglesia Católica porque incluye una reforma radical de la situación de la Iglesia en sus relaciones con el Estado y con la sociedad, en el sentido de que la Constitución había aprobado un artículo por el cual se retiraba de las órdenes religiosas la capacidad de tener centros escolares, algo que afectaba al núcleo del poder eclesiástico en la sociedad española, no solo el poder que tuvieran los obispos para, ya que era el Estado católico, se declaraba oficialmente, para influir en la legislación, en la marcha del Estado, etc. Incluía una reforma en ámbitos de la vida como el entierro, la desacralización de los entierros, de los cementerios, o el divorcio, o el derecho de la mujer a una igualdad con el hombre, igualdad en el sufragio, pero igualdad en los derechos. Incluía también una nueva distribución territorial del poder, es decir, que el Estado unitario, centralizado, liberal, tenía que reconocer la autonomía política administrativa, no solo administrativa, sino entidades político-administrativas que formaran regiones autónomas, es decir, que afectaba al centro de la Constitución del Estado. Y finalmente, pero no en último lugar, porque fue el primero, a la posición del ejército, como un poder del Estado. Es distinto que el ejército tenga cierto poder a que sea un poder del Estado, autónomo, que es lo que se había consagrado con la ley de jurisdicciones. Aquí hay una reforma militar en marcha que es bien acogida en los primeros pasos, pero que va a tener pronto tropiezos en el sentido de que hay una retrogradación de los grados alcanzados por la guerra de Marruecos. Como ven ustedes,
se toca absolutamente todos los intereses. Hay una carta de Alfonso Osorio Azaña, cuando ya este gobierno deja cuando este gobierno cae, en la que le dice: han tocado ustedes todos, y en muy poco tiempo han tocado todos los ámbitos de la sociedad y de la política española. No han dejado nada por hacer. Muy bien, ahora vamos a tomarnos un momento de reposo, dijo, ¿no? Vayan ustedes a la oposición, ahora nosotros nos tomamos un momento de reposo. Bueno, digamos, este inicio de la República, que es por lo que ahora se les recuerda, más que por lo que va a venir, ¿no? Quería decir que finalmente España había vuelto a lo que se entendía como una corriente general de la civilización europea. Pero la civilización europea en esos momentos estaba atravesando una profunda crisis. Una crisis de las democracias, precisamente. Es decir, si esta era la segunda ola de democratización que hubo tras la Gran Guerra, en las oleadas de democratización, según Huntington, la primera es antes de la Gran Guerra Mundial, la segunda es la que trae la Gran Guerra, y la tercera es la que empieza en los años 70. ¿Vale? Esta segunda gran oleada de democratización empieza a quebrar, y hay en Italia el fascismo está desde los primeros años 20, en Alemania la crisis de la República de Weimar es evidente, en Austria, en Polonia, en todos los países de la Europa Oriental hay movimientos autoritarios o militaristas, el fascismo está avanzando a ojos vistas en todas las sociedades europeas, como está avanzando también a partir de la revolución bolchevique el comunismo. Es decir, que no es el mejor momento para la democracia. Sin embargo, España llega en ese momento a la democracia, es decir, proclama una constitución absolutamente democrática, es la primera democracia española, se puede decir sin ningún género de dudas, es la República de 1931. La inmediata recepción que primero la proclamación de la República, pero inmediatamente todo este programa de actuación empieza a despertar, viene naturalmente del mundo católico. El mundo católico empieza a vertebrar hay una notable cantidad de organizaciones católicas que se empiezan a organizar por un movimiento, no es todavía un partido político, aunque va a empezar a funcionar como un partido político, que es llamado en un primer momento Acción Nacional, y que cuando el gobierno prohíbe que el adjetivo nacional cualifique alguna entidad, alguna sociedad tal, solo puede ser si son de derecho público y si son entidades públicas, y por tanto cambian el nombre a Acción Popular, que se inicia bajo dos principios fundamentales. Uno es lo que ellos mismos llamaron accidentalismo, es decir, que estos grupos católicos, me refiero, no hacen cuestión de la forma de Estado, es decir, que sea monarquía o que sea república, no hacen una cuestión de esto, son accidentalistas. Y por otra parte, desechan en un primer momento la posibilidad de organizar grupos que
intenten reaccionar por la violencia ante los avances que tiene ya el poder republicano y lo que está el poder republicano desarrollando. Este grupo que participa, y Gil Robles va a tener una importancia fundamental en este grupo, viene de la Acción Católica Nacional de Propagandistas y de un personaje que después será cardenal, pero que en este momento es director del debate, que será el cardenal Herrera Oria, Ángel Herrera Oria, luego de la Guerra Mundial. Es decir, en este momento es un laico de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Centran su actividad en este 1931 en la revisión constitucional. Es decir, rompen con su presencia en las Cortes, han salido elegidos, Gil Robles es diputado, su presencia en el debate constituyente se interrumpe y ellos abandonan en el momento en que se aprueba el artículo 26, que es el artículo de la Iglesia, de las órdenes religiosas. Y a partir de ahí inician una campaña para la revisión constitucional que va a adoptar técnicas que en ese momento están teniendo, claro, una profusión en toda Europa, es decir, salir a la calle, que los católicos salgan a la calle. Y entonces va a haber la exteriorización de esta protesta contra la política republicana, que le dé a la derecha una conciencia de la fuerza que tiene ante las grandes manifestaciones que son capaces de organizar, y simultáneamente, en el momento en que se habla ya de salir a la calle, de prepararse también contra la violencia a la que pudieran recurrir los grupos que en ese momento están en el poder. Y juntamente con esto van a ir organizando un programa basado en lo que se podría llamar el corporativismo conservador católico, es decir, basado en familia, religión, propiedad y orden. Si alguien ve alguna relación con lo que está pasando ahora, toda coincidencia es puramente accidental. Yo no estoy hablando de la política actual, sino de este conservadurismo católico que acepta el juego político, y no recurre a la violencia, en este momento. Eso va a reforzarse, esta creación de una presencia de un partido confesionalmente católico por primera vez. Se podría decir que el partido social popular de la dictadura era, sí, con raíces católicas, pero confesionalmente católico, es decir, promovido por la jerarquía y al servicio de la jerarquía de la Iglesia. Lo que será la CEDA a partir de 1933 es el primer gran partido católico que actúa en la política española. No, para nada, en absoluto. Vendrá el carlismo, vendrá. Los carlistas reaccionan de otra manera totalmente distinta. Hay, vamos a ver, 5 reacciones de este mundo que viene de antes frente a la República. El primero, lo digo porque es el primero que empieza a organizarse, es este, pero hay más, va a haber más. Esta política tiene no solo la aceptación, sino la aprobación de la Iglesia y del Vaticano. Tiene la aprobación de Tedeschini, del nuncio y del Vaticano, de Pío XI. Porque el Vaticano ya desde hacía años estaba promoviendo partidos
que se llamarán demócratas cristianos, como una forma de lo que en tiempos de León XIII se llamó el ralliement, es decir, el abandonar el programa de las monarquías absolutas, del absolutismo y de la antigua política, y iniciarse en la política moderna, que es una política de masas, democrática, de parlamentaria, etc. Y estos son, en buena medida, digamos, el instrumento en España para esa política. Hay una confirmación, Gil Robles, que es muy atacado por otros grupos de derecha, por este proyecto de accidentalismo, verá una ratificación de su camino en el fracaso estrepitoso de la rebelión, del intento de golpe de Estado militar de agosto de 1932, protagonizado por el general Sanjurjo y grupos de la aristocracia terrateniente, que son los que le apoyan. La CEDA va a acudir a la CEDA no, Acción Popular va a acudir a estas primeras elecciones y se va a preparar, y aquí hay una cuestión que es muy interesante, porque las primeras mujeres que se movilizan, es decir, que son políticamente modernas en España, más que agrupaciones de la izquierda, pertenecen a la CEDA. La CEDA tiene una agrupación de mujeres que va a ser muy fuerte, porque se dan cuenta de que el voto de la mujer, que no ha tenido ninguna repercusión porque no existía en las primeras elecciones, en las elecciones del 31, sí va a tenerlo en las del 33. Y entonces, como parte de su política, será la organización de sociedades, asociaciones de mujeres que salen a la calle, como es la política en general de la República. Bueno, entonces hay una digamos, concentración de esfuerzos en prometiendo una revisión constitucional y con ese ideario de catolicismo conservador, corporativo, autoritario, que es el de la CEDA, hay un crecimiento exponencial de su presencia en el año 32 y en el año 33, con la aparición de grupos jóvenes, de grupos de las Juventudes de Acción Popular, las JAP, que estas sí van a experimentar el mismo proceso de radicalización que está experimentando todos los jóvenes en los años 30. Cuando digo de radicalización, lo que quiero decir es que, por resumirlo muy sintáticamente y por los efectos que va a tener, que el ejercer violencia para conseguir los objetivos es legítimo, que una creencia profunda que obedece a una verdad indiscutible, si se ve acorralada, perseguida, machacada, se puede y se debe, no solo se puede y se debe defender por medios violentos. Y la JAP adopta mucha de la simbología y de las formas, las Juventudes de Acción Popular, que están ahora corrientes en la lucha política. Es decir, un uniforme, camisas más bien pardas, caquis, o un saludo, que no será el saludo brazo en alto, es el saludo con la palma de la mano en paralelo, saludo romano, himnos, símbolos, jefe, 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 modas, formas de acción política que en cierto modo son fascistas, son los fascistas, pero no solo fascistas, porque estas formas de acción política son también las de
las de los comunistas y van a ser también las de los socialistas y van a ser de todos los grupos políticos. Son civiles encuadrados que adoptan actitudes y acciones paramilitares y forman entonces grupos a los que se le pueden llamar como milicias o, en cierto modo, jugando a la doble carta, Gil Robles va a dar, a medida que se acercan las elecciones del 33, de noviembre del 33, va a adoptar también este tipo de simbología y de lenguaje, y en un discurso que será célebre va a decir que, lo querría decir literalmente, y tengo por aquí, pero bueno, Gil Robles dice: la gran necesidad del momento, 1933, octubre de 1933, es la derrota del socialismo. A nuestra generación le está encomendado hacer una patria nueva, depurada de masones y judaizantes. Una España próspera que ahogue los gérmenes de la anarquía, y para la realización de nuestro ideal, es lo que quería recordar aquí ahora, no nos detendremos en formas arcaicas. El Parlamento, cuando llegue el momento, o se somete o desaparece. La democracia es un medio, no es un fin. Esto está dicho en la campaña electoral para las elecciones de 1933. Él intenta, va a ir todavía, intenta separarse de la derecha que veremos inmediatamente, diciendo: yo voy a las elecciones y voy a ocupar el poder por medios electorales. Pero, ojo, si el Parlamento no se somete, yo lo haré desaparecer. Esto es lo que quiere decir. Es decir, la democracia es un bien instrumental. Nos lleva al poder. Una vez en el poder, ya veremos. Me estoy extendiendo demasiado. Tenía que hablarles de 5 grupos y llevamos solo uno. Esta afirmación de una política católica está enfrentada a la que está ya desarrollando también otro grupo que se define más por monárquico que por católico, pero que son católicos todos. Es decir, que hay ahí una mezcla de rey y trono, de nostalgia de rey y trono, es decir, de que España se gobierna con el rey, la religión es la católica, el rey es la esencia, digamos, pero el rey está ahí, la connivencia, el pacto de la Iglesia Católica es con el trono real, ¿vale? Entonces estos que son los alfonsinos van a fundar una sociedad de estudios que es Acción Española, que en cierto modo recuerda a la Acción Francesa de Marat, pero que tiene aquí un diferente alcance. Este grupo va muy pronto va a elaborar un cuerpo de doctrina en el que lo primero que aparece afirmado es un derecho de rebeldía contra la República. Estos no son accidentalistas. La República es la anti-España. Todos los que sostienen a la República, masones, judíos, comunistas, marxistas, socialistas, republicanos, forman eso que se llama la anti-España. Y entonces el grupo va a recurrir a la teología católica del Siglo de Oro para fundamentar lo que Aniceto Castro Albarrán
un sacerdote católico, llama desde 1932 Derecho a la rebeldía y se publica como tal en un libro, El derecho a la rebeldía. ¿Qué quiere decir esto del derecho a la rebeldía? Bueno, el fundamento es que cuando se está violentando por el ejercicio de un poder tiránico derechos elementales de la persona, hay un derecho a rebelarse contra ese poder tiránico. La república es este poder tiránico y por tanto contra la república cabe la rebelión. Esa rebelión está basada y no nos podemos olvidar de esto porque va a aparecer posteriormente, incluso ya con el régimen de Franco, está basada también en el justnaturalismo católico, es decir, que el derecho público cristiano legitima la rebeldía cuando se trata del poder de un tirano. Este es el fundamento de este grupo que se llama Acción Española. Este grupo sí va a entrar pronto en contacto con el fascismo italiano, con Mussolini, le van a hacer una visita, de hecho Mussolini promete una ayuda en dinero, 1.500.000 pesetas, en armas, cartuchos, municiones, etc. Este grupo, que está, claro, conectado a la tradición, digamos, católica más conservadora, ve aparecer a su lado a los grupos fascistas en los que cree observar la realización de su verdadero ideal por otros medios. Y entonces va a ser un grupo claramente en el que la línea divisoria entre el fascismo y Acción Española será difícil de determinar. De hecho, Ramiro Ledesma piensa en ellos cuando dice que el gran triunfo del fascismo español no ha sido la creación de un partido fascista, no lo hay en España fuerte, como el de italiano, por ejemplo, sino en fascistizar al mundo católico. Está pensando en Acción Española. Este grupo de Acción Española va a tener disensiones entre ellos que la vuelta de José Calvo Sotelo a la política le va a poner fin, porque Calvo Sotelo, que es un personaje con una capacidad intelectual y política, bueno, muy por encima de la media de los políticos de entonces, es capaz de juntar todos los grupos que pululan en torno a Acción Española en lo que va a llamar bloque nacional. Y el bloque nacional adopta ante la República claramente una actitud de rebeldía desde el primer momento. Es decir, que el lenguaje de guerra civil va a ser no solo patrimonio de los que están organizando conspiraciones militares, sino que va a extenderse a estos grupos civiles que piensan que quien realmente, porque claro, Calvo Sotelo tiene muy claro el límite del poder que ellos alcanzan en elecciones. Y entonces él va en un discurso famoso que le convierte después de la Revolución de 1934, en ese discurso famoso que le convierte en el líder de lo que se puede llamar derecha subversiva, pasa revista a todo lo que ha ocurrido en el año 31, 32, 33, hasta la Revolución del 34, y entonces termina con una clara llamada al ejército a la rebelión. Dice, no, el ejército, Azaña decía, el ejército es el brazo de la patria. No, el ejército no es el brazo de la patria, el ejército es la columna vertebral del Estado.
es el ejército el que tiene la obligación de cumplir el programa que Acción Española le está proponiendo. Es decir, un Estado, no dudan en emplear la palabra totalitario, pero no en el sentido fascista de un partido que se hace con todo el poder. El Estado totalista, que llaman a veces, la corporación, el fin de la anti-España, la exclusión de todo lo que representa ese mundo que era una especie de fantasma para toda la derecha, ¿no? La conspiración judía, de masones, de marxistas. Ese trío judeo-masónico-marxista viene también de aquí, contra el que hay que rebelarse. Fuera del mundo católico está el otro de los grandes de los movimientos que van a empezar también a utilizar un lenguaje de guerra civil desde muy pronto, que es Falange Española. Falange Española va a ser la confluencia de diversos grupos. Es el grupo de la conquista del Estado de Ramiro Ledesma, son las Hons de Onésimo Redondo, que habla de, y luego será la Falange de José Antonio, ¿no? Es un conglomerado de grupos que acaban fundándose, pero acaban dividiéndose y fundiéndose, en el que va a ser una mímesis absoluta del fascismo italiano. Es decir, que mucho más que del nazismo alemán, su inspirador es el fascismo italiano, aunque aquí van a identificar la violencia que está consagrada en las escuadras fascistas italianas, la van a identificar con guerra civil. Es decir, la violencia es legítima, habrá que ir a una guerra civil. Estamos en una guerra civil. Tenemos que prepararnos a una guerra civil. Y entonces empiezan a construir, a partir de los primeros muertos en el año 34, empiezan a construir toda una mitología, una mitología religiosa. En el fondo el fascismo es una religión civil, en la que hay caídos, hay una simbología de los caídos por la patria, es la vida por la patria, es los jefes, es la celebración permanente en la calle, es la militarización, la formación de milicias cívicas. Estos primeros grupos introducen, claro está, toda esta retórica de la muerte y la resurrección, la muerte del mártir o del héroe como prenda de resurrección final de la patria, el dar la vida por la patria. Y entonces es una mezcla porque de espíritu militar, las milicias, de espíritu religioso, la patria es la patria católica, y luego de espíritu patriótico, es decir, su presencia en la calle simbólicamente representa una opción militar, una opción católica y una opción patriótica bajo la simbología fascista. Bueno, en la historiografía se discute hasta qué punto el fascismo español es similar al fascismo italiano o el elemento católico y militarista que introduce indican que estamos ante un fenómeno diferente. En mi opinión, no niego que las comparaciones nos ayudan a comprender mejor los fenómenos singulares, pero a veces en las comparaciones se desaparece lo que de singular hay en cada una de las manifestaciones de un fenómeno
que es coetáneo en el tiempo, pero que va teniendo elementos distintos según dónde vaya apareciendo. Falange es un partido joven de gente que de clase media funcionarial en muchos casos, que bueno, tiene diversas corrientes, tiene diversas manifestaciones y que en su definición central yo lo llamaría un fascismo católico. Es decir, se consideran católicos, claro. Pero como ha dicho que era fuera de nace fuera, pero al final lo veremos mucho más en la guerra. Lo veremos mucho más en la guerra. Probablemente en la República, cuando todavía no son un gran partido, solo tienen un diputado en el 36, no hay más. En la República esto es menos manifiesto, es decir, es más manifiesta la división que aparece entre ellos. Es decir, Ledesma Ramos cree que José Antonio es demasiado católico y es un laico. Él no quiere un partido católico. Quizás adelanto en la definición, fascismo católico, quizás adelanto la definición. En la República es una mezcolanza de cosas en las que hay elementos católicos importantes, como hay un elemento militarizado importante que, bueno, que es propio de estas, y que hay sobre todo un elemento de la patria, en el sentido de que la patria nos la han arrebatado y la tenemos que reconquistar a la fuerza. Estamos en guerra civil, es una expresión de Falange muy temprana, del año 34, basada también simbólicamente en los que ya han caído y que ya son caídos. Y en fin, para terminar este recorrido, por nuestros amigos los carlistas, el carlismo que había tenido, en cierto modo, un declive, ¿no? Después, y se había extendido en varias ramas, a partir de la proclamación de la República, vuelve de nuevo a concentrarse, tienen una reivindicación dinástica, es Alfonso Carlos, tienen una reivindicación dinástica y tienen, como siempre, recuperan el recurso a la lucha armada desde su origen, es decir, ellos son combatientes de una causa, son cruzados de una causa, y se renuevan en el año 31 y 32, junto a cuando, bueno, todas las divisiones empiezan a limitar o a disolver ante el empuje que empieza a tener este nuevo carlismo juvenil organizado en milicias, es el requeté, es el uniforme de nuevo, es el recurso a la violencia y es claramente la propuesta de que la única salida posible ante el avance de las izquierdas, del comunismo, etcétera, es el recurso a las armas. Si veis el conjunto, que muy precipitadamente he tenido que resumir, hay en la política española de estos años, hay por parte de quienes han sentido sus intereses, su ideología, sus creencias, el mundo en el que vivían, herido por la proclamación de la República, hay una nota común. Y es que la política va a utilizar todos los medios posibles para la consecución del ideal. Esta es la originalidad de esta política.
hay un ideal, el ideal de la reconstrucción de la patria, de la reconquista, etc. Ese ideal merece que se dé la vida por él. Eso nos lleva a organizarnos para reconquistar ese ideal que está perdido. Eso obliga a salir a la calle. La calle es el espacio en el que se manifiesta la lucha, y eso finalmente conduce a que el poder, una vez conquistado, se utiliza para la recuperación de ese ideal. La política se paramilitariza, hay grupos de jóvenes fascistas, grupos de jóvenes católicos, grupos de jóvenes carlistas y grupos de jóvenes monárquicos de la línea alfonsina. ¿Qué pasa con los que están en la República y ven todo esto? Eso lo vemos luego, ¿vale? Sí, todavía os queda ánimo de volver, porque yo creo que meto unos rollos aquí de demasiado... Partido Socialista. El Partido Socialista se retira de la coalición, anuncia que no irá a las siguientes elecciones en coalición con los republicanos, y se produce una clara transformación de la perspectiva y de la ideología y de la estrategia que el Partido Socialista va a desarrollar en relación con la República. No se puede perder de vista que en este tiempo la política española ha sufrido también lo que es característico de la política europea, que un célebre historiador ha llamado brutalización de la política. La brutalización de la política quiere decir el recurso a la violencia para conseguir objetivos políticos. Algo que los socialistas tenían fuera de perspectiva por completo en la proclamación de la República. Los socialistas venían de una tradición en la que la revolución que daría paso al socialismo se produciría por una especie de agregación de reformas que conducirían necesariamente a un día señalado en el horizonte, mejor si ocurre en nuestra vida, pero si no lo verán nuestros hijos, es decir, en un horizonte sine die, en el que finalmente la revolución vendría. La revolución se entiende entonces en la transición socialista como algo que llega, algo que fue confirmado por la llegada de la República, en cierta manera. La República se dijo que advino, es el advenimiento de la República, fijaros, ¿no? El lenguaje es... Bueno, el advenimiento, porque nadie sabe cómo ha sido, como decía Antonio Machado. La República, Antonio Machado tiene una poesía preciosa, así, muy infantil, ¿no? De cuando vuelve a Soria, su Soria, era Soria, ¿no? Y ve unos niños jugando y los niños dicen: la República ha llegado, nadie sabe cómo ha sido. Y entonces él dice: la República llegó como los días de primavera. La primavera viene, la República viene, la revolución viene.
esto tiene su importancia porque eso marca un camino, Eso marca un camino, o sea, bueno, ahí hay un debate grande en los años 17, 18 en relación con la revolución bolchevique, eso es la revolución, tal, pero el Partido Socialista mayoritariamente no sigue, no se incorpora a la Tercera Internacional, sigue con la Internacional Obrera Socialista y no adopta las, digamos, estrategias leninistas, ¿no? Es decir, la toma del poder. Eso de que la revolución viene, ¿eso qué es? Hay que tomar el poder, ¿no? Hay que conquistar el poder, hay que ir al poder. Entonces la historia, claro, esto viene de los tiempos de Pablo Iglesias, de su programa máximo y el programa mínimo, de hasta dónde se llega con los republicanos y luego qué pasa, etcétera, ¿no? Y se confirma en los años 20 y la República les confirma en esta estrategia, digamos, porque la República ha llegado, ha venido y ellos están allí. Y entonces su idea es que han recorrido una etapa del viaje al socialismo. Hay una imagen que van a utilizar que es la de estación. La República es como una estación de tránsito, como una estación de paso. Pero es una estación en la que nos bajamos. ¿Recordáis aquellas estaciones en Medina que llegábamos por la mañanita temprano y estaban las mesas con el café y tal? Bueno, te bajabas y ya no querías volver a subir al tren porque llevabas en el tren 12 horas, ¿no? O sea, que mejor me quedo en la estación, ¿no? Bueno, mejor nos quedamos en la estación. Pero la ruptura de la alianza con los republicanos les convence de que han sido expulsados de la República. Y que, por tanto, el camino se ha quedado cerrado, se ha quedado obstruido. Es decir, la República no es el camino hacia la democracia, hacia el socialismo. La República está ahora en manos de sus enemigos, va a estar en manos de los enemigos, En ese momento ha aparecido, como digo, esta brutalización de la política, en fin, la paramilitarización de la política, y dentro del mundo socialista las juventudes son las que van ahora a tener una función, digamos, como de vanguardia, adoptando también la forma de presencia pública por medio de milicias. Desde luego lo hacen los comunistas, que son muy pocos, pero lo hacen los comunistas, las milicias antifascistas, lo harán los socialistas, también vistiéndose con un uniforme y adoptando formas militares y yendo aquí a la casa de campo. Iban a tomar porque iban con militares que pertenecían también a las agrupaciones a tomar instrucción militar. Es decir, hay una militarización de la política por parte no del partido, sino de las juventudes. Esta transformación se va a confirmar cuando el resultado de las elecciones lleva al poder a Alejandro Lerroux, al Partido Radical, apoyado por la CEDA. Y en el debate que tiene lugar en ese momento, ya antes Largo Caballero había anunciado que el Partido Socialista organizará un movimiento francamente revolucionario que se haga con el poder político si la revolución triunfase. Ahora ya se habla del triunfo de la revolución. Estoy hablando de 1934. Hay una revolución
que en el horizonte, pero no es una revolución como era antes, sino es una revolución que vamos a organizar para que triunfe. ¿Las fuerzas sindicalistas y las fuerzas anarquistas, van a estar en esta historia? Van a estar. forman parte de la brutalización que era comentado? Bueno, eso viene de viene de una tradición anterior a la brutalización, a esto que llama brutalización, que ahora no me vendrá el nombre como siempre, pero bueno, es igual, es un tipo muy conocido, que tiene varios libros sobre la Europa de entreguerras y esta aparición de esta política de masas, ¿no? La nacionalización de las masas, ¿no? Los anarquistas vienen de otra tradición, pero se van a encontrar con esta tradición, se van a encontrar ahora es el momento en que se van a encontrar. Entonces aquí hay una apuesta por la revolución que se va a configurar en torno a una idea, y es que si la CEDA entra en el gobierno, quien entra es el fascismo. Y contra el fascismo hay que levantarse en un movimiento revolucionario. Hay que ir a por el poder. Esta idea tampoco es gratuita. En Austria ha ocurrido que Dollfuss se ha hecho con el poder, y Dollfuss es un social cristiano. Y lo primero que hace al tomar el poder, al llegar al poder, es disolver al Partido Comunista, Socialista, perseguirlo, etc. Es decir, hay movimientos similares en Austria que aquí mueven a los socialistas a ver la amenaza fascista en la CEDA, no en Falange. Falange es algo de lo que no hay que preocuparse, como dice Araquistain en este momento. No en el mundo monárquico, que es la vieja España, sino en este mundo católico que está adoptando modos fascistas. Ese sería el triunfo del fascismo. Y contra eso, Prieto proclama en el Parlamento, los socialistas, si la CEDA entra en el gobierno, nosotros nos comprometemos a hacer la revolución. Esto está anunciado así un día de diciembre del año 33. El camino que va a seguir esta estrategia es de, primero, romper, no querer saber nada de una posible reconstrucción de la alianza con los republicanos. Que la han roto ellos, ¿no? La han roto No, bueno, vamos a ver, la alianza con los... Sí, se han salido después de que el presidente de la República hiciera caer al gobierno de Azaña en la que ellos estaban. Es decir, no renuevan, por así decir, no renuevan la coalición con los republicanos para presentarse a las elecciones, pensando que van a tener mayoría, si no absoluta, porque era imposible en ese Parlamento, una mayoría más amplia que la que tuvieron en las primeras, que era el primer partido, en las primeras elecciones. Entonces, los intentos que tiene Azaña en este año del 34 por reconstruir la alianza con los socialistas desde la oposición son rechazados radicalmente. Radicalmente. Hay una conversación en el verano entre Azaña, Largo Caballero, en fin, y otros republicanos, un catalán viene también. Largo Caballero dice, si yo vuelvo otra vez a esta coalición, pierdo la cara ante la clase obrera, la clase campesina, etc. Y el periódico socialista, respondiendo un poco a esta invitación de Azaña, le dice: la República ni vestida ni desnuda nos interesa. La República está muerta. ¿Qué decimos? Pues que la entierren. La República ha caído en manos de sus enemigos y, por tanto, los socialistas que ya han ido por el camino de la República
optan por el camino de la revolución. Se ha hablado de una revolución defensiva, como quitándole el contenido mismo que ellos propugnaban. Es decir, hay historiadores muy respetables que minimizan la nueva estrategia socialista diciendo que era una retórica. Pero esa retórica les lleva a una alianza, primera alianza después del año 16, en la que hicieron también una alianza con la CNT para una huelga general, pero con una alianza con quienes habían sido sus enemigos a muerte en los primeros momentos de la República, de los años de la República, o sea, con la CNT, la Alianza Obrera, y en la que finalmente va a incorporarse el Partido Comunista a la Alianza Obrera. Esta Alianza Obrera tiene la consigna de que en el momento en que el partido ceda, entre en el gobierno, se declara la revolución. Simultáneamente, pero en esto los socialistas no tienen nada que ver, hay cuestiones que se han venido debatiendo en Cataluña, una ley de cultivos y una intervención del Tribunal de Garantías Constitucionales, que llevan al gobierno de Cataluña también a pensar que el momento de la entrada de la CEDA en el gobierno y la debilidad general en la que se mueve toda la política española, la violencia, la enorme cantidad de huelgas que hay en el año 34, etcétera, que es un buen momento, un momento de debilidad del Estado muy adecuado para proclamar no la independencia, como se dice, sino una república catalana dentro de una república federal española. A eso se pretende que se sume Azaña. Azaña se niega radicalmente y simultáneamente digo, pero eso va por otro lado, quiero decir que no tiene relación con con la revolución en la que están pensando los socialistas. Llega efectivamente la crisis de octubre, Lerroux vuelve al gobierno y es el momento de llamar a la CEDA al gobierno y el momento de la revolución. Esta revolución va a tener, bueno, un seguimiento muy diferente. En Cataluña va a ser una rebelión con apoyo militar, porque el Estat català es otro grupo militarizado y tienen los Mossos d'Esquadra, que va a ser inmediatamente sofocada por el ejército republicano al mando de un catalán, precisamente de Domingo Batet, que lo hace de manera realmente prudente, sin gran utilización de violencia, pero planta un cañón delante de la Generalitat, no sin que haya unas cuantas decenas de muertos. En Madrid hay un intento de huelga general que rápidamente es rápidamente sofocado. Huelga general insurreccional, porque no es una huelga general. Era una huelga general supuestamente insurreccional porque había milicias socialistas distribuidas en los barrios, en los diferentes distritos, supuestamente para tomar el poder. Y donde tiene más repercusión va a ser en Asturias, donde el resultado final es de 2.000 revolucionarios muertos y 500 entre policías, guardias civiles, paisanos, etcétera, muertos en los hechos de octubre. Desde este momento, el lenguaje de revolución frente a la República, claro está, bueno, la represión inmediata es brutal,
Hay algunas sentencias de muerte que se cumplen, hay otras que se indultan, pero claro está, el resultado es que una fuerza republicana ha intentado hacerse con el poder a través de una revolución que ha acabado en la forma que les digo. Entonces, el año 35 es un año en el que, mientras la izquierda abandona todo lenguaje de revolución, y una parte del Partido Socialista importante, bajo el liderazgo de Indalecio Prieto, intenta volver de nuevo a formar la coalición con los republicanos, la derecha ya no ve más salida, efectivamente, que la formación de un frente contra la revolución que se presenta a las elecciones, ahí en ese momento está el gobierno, digamos, Partido Radical ceda, y van a gobernar durante el año 35. Es un gobierno vengativo, hay un fuerte castigo al Partido Socialista con una práctica disolución, los dirigentes encarcelados, la expulsión de los obreros que han participado en la huelga general, despedidos de sus empresas, etcétera. Es decir, hay un ambiente, un clima político completamente de formación de un enfrentamiento radical al que se empieza a entender como un enfrentamiento que necesariamente conduce a una guerra civil. El lenguaje con el que ya ahora se expresan los partidos no va a ser, la mayoría de los partidos no va a ser un lenguaje de democracia. La mayoría de los partidos están ahí para hacerse con todo el poder, para hacerse con los aliados que consigan tener con todo el poder. Hay una política de frentes a la que solo le pone algo de, digamos, pues en definitiva sí, en definitiva algo de cordura, será una hazaña que en mi rebelión en Barcelona, en los discursos que va pronunciando desde el verano, hay aquí uno al que van 500.000 personas, pero también hay otro en Comillas, hay otro en Valencia. En esos discursos está intentando reconstruir la alianza primera, la que trae a la República sobre la base de un rescate de la República. Entonces será hazaña el que, la impresión que producen esos discursos, las concentraciones masivas de decenas y cientos de miles de personas, quizás no llegará aquí a 500.000 ya saben que los periódicos a veces dicen, pues a ojo de buen cubero, casi, ¿no? Pero desde luego eran cientos de miles. Eso hace que el Partido Socialista vuelva a la coalición, y en este caso es la República lo que se va a rescatar, y van a dar así origen a lo que resultará Frente Popular. Es decir, van a dar origen a la formación de una coalición en la que todas las fuerzas de izquierda se han reunido de nuevo, se han coligado con objeto de llevar a cabo un programa que está publicado, que es el programa del Frente Popular. El programa del Frente Popular es el programa de rescate de la República, por decirlo así. Mientras que la derecha va formando también, a medida que se ve que esto va claramente a unas nuevas elecciones,
por el deterioro del Partido Radical, los escándalos de corrupción que liquidan la posibilidad de una coalición de la CEDA con él, y por la estrategia de la CEDA de llegar al poder en solitario o en mayoría frente a una coalición que en este caso ya va a ir a por la revisión constitucional, haciéndose con todo el poder. El lenguaje en el que se van a enfrentar, si se ve la propaganda del Frente de la Contrarrevolución y el lenguaje del Frente Popular, va a ser un lenguaje de guerra. Fíjense ustedes, el otro día viendo esto, este es un socialista de 4 de febrero del 36. 4 de febrero del 36. Las elecciones son el 16. Y el socialista publica nuestros carteles. El socialista es en este momento del ala moderada del Partido Socialista, porque el Partido Socialista está casi en una escisión. El ala más de izquierda es Claridad, el periódico. Este es el periódico, digamos, de Prieto, de Julián Zugazagoitia. El cartel son un campanario, está muy bien dibujado, es un campanario visto así, 4 frailes con fusiles y ametralladoras y una manifestación de gente en la calle a la que apuntan los frailes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto formaba parte de la propaganda de la... Si ven la otra, era una propaganda en lenguaje de exterminio. Es decir, estamos contra la anti-España. Los masones, los judíos, los marxistas, los que han destruido España, los que han destruido... ¿En quién está representado en eso? Está representado en Azaña. Azaña es la destrucción de España. Y está ahora de nuevo al frente de esta revolución que lo que quiere es aniquilar las bases de la patria. Esa campaña electoral, que merecería ella sola ver cómo se puede propagar un lenguaje de exclusión, de exterminio, antes de que nadie tuviera ningún plan de exterminio, no, es simplemente como construcción de un discurso que va a incidir que quiere o pretende incidir en una realidad en la que no es posible el acuerdo con el adversario, no es posible. Aquí vamos a exterminar al otro, porque el otro está disparando ya contra nosotros. Va a dar lugar a unas elecciones que se van a celebrar y que van a dar el triunfo al Frente Popular. El triunfo del Frente Popular, desde el primer momento, sin necesidad de que se supiera cuál iba a ser la política del Frente Popular, qué iba a hacer el gobierno, qué iba a pasar con la política, el triunfo pone en marcha todo lo que se había estado hablando anteriormente en relación con la reconquista de la nación, la reconquista de España, la reconquista de la patria. Es decir, la iniciativa política va a pasar a los militares. Va a pasar a los militares que son llamados por los grupos políticos como brazo armado de una contrarrevolución que es necesario emprender. Y empieza la conspiración militar. No es la primera. El ejército ha tenido también una evolución interna durante toda la República
que le ha llevado a unas primeras conspiraciones monárquicas que quedan en agua de borrajas, a una segunda que va a ser la del intento del golpe de Estado de Sanjurjo en agosto del 32, y ahora, a partir de 1934 y de su intervención en la Revolución de Octubre, porque es la Legión la que viene como ejército a poner orden en Asturias, son legionarios al mando de oficiales del ejército. El ejército va a pasar ya sin mayor tregua a conspirar abiertamente por derrocar al gobierno del Frente Popular. Y para derrocar al gobierno del Frente Popular, la conspiración se va a sostener en un alzamiento en defensa o para la salvación de la patria, que es como se presenta en los primeros momentos. Pero bueno, veo caras un poco apesadumbradas. Es que a mí esta historia me lleva a este punto, pero en fin, este punto no es el final. Es decir, que no pretendo, vamos a ver, que estoy pensando que a lo mejor piensan ustedes que yo estoy intentando equilibrar y ver, para que haya una guerra civil, no para que haya un levantamiento que es aplastado o para que haya un golpe de Estado, para que haya una guerra civil es menester, y si no, no se producen las guerras civiles, que haya dos bandos dispuestos a tomar las armas para defender su proyecto político. Ese es el verdadero origen de la guerra civil. Exactamente. Ese es el origen de la guerra civil, no está aquí. Eso es lo que veremos con más detenimiento el lunes próximo. Vamos a ver, lo que yo no quiero de ninguna manera trasladar es que armado esto, la guerra se sigue, para nada. Para nada. Hay lenguajes de guerra civil que no conducen a una guerra civil, porque no hay recursos. Es decir, tú puedes hablar de guerra civil y de revolución, pero si no tienes recursos con los que poner en marcha lo que estás diciendo, pues podrás estar hablando. Y hay una confusión bastante general a decir, bueno, la guerra civil fue inevitable, o la guerra civil fue... Yo siempre he criticado esta posición sin negar que ha habido lenguajes de guerra civil por las dos partes que finalmente se van a enfrentar. Pero para que se produzca la guerra civil es menester ver qué pasó en el ejército. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué pasó en el ejército para que, dando un golpe, como era su costumbre, no se hiciera con todo el poder? ¿Y qué pasó en el gobierno para que, una vez el golpe de Estado fracasado, en sus centros neurálgicos no fuera capaz de derrotar el golpe? Si el ejército hubiera dado un golpe y hubiera controlado todos los centros de poder, no hubiera habido guerra civil. Habría habido una represión feroz, pero no habría habido guerra civil. Y si el gobierno, una vez que el ejército no controla Madrid, no controla Barcelona, no controla Valencia, no controla Bilbao y no controla una amplia extensión del territorio, es capaz de sofocar el golpe, tampoco habría habido guerra civil, habría habido un triunfo del gobierno legítimo de la República y seguramente un proceso
unos consejos de guerra contra los jefes rebeldes y fusilamiento de los jefes rebeldes. Eso es lo que habría habido. Quiero decir, por tanto, que al ver este proceso de utilización del lenguaje, no estoy en absoluto defendiendo una fatalidad. Lo argumentaré un poquito más, con más detenimiento el próximo lunes, si os queda paciencia para seguir el curso. Quiero recordar que mañana no hay clase. No, más bien lo veremos también esto, ¿no? Cómo se construyó la idea de la guerra civil inevitable. Pero digo, lo del brutalismo no se está... No, es un alemán, Dieter Groh. Es un alemán, el libro se llama La nacionalización de las masas. Y es... No, es más antiguo y más que... no. Sí, hasta el lunes. Sí, el Frente Popular francés fue un poquito posterior al español y Azaña lo puso de ejemplo. No, porque la cuestión aquí está en que el gobierno de la República, Azaña lo que quería decir cuando habló del Frente Popular francés era que aquí los socialistas habían negado a participar en el gobierno. Posiblemente si los socialistas no hubieran